¿Qué harías si tu vida no te perteneciera? Si al nacer ya estuviera escrito qué podrías comer, a quién podrías hablar, qué sueños tendrías prohibido perseguir, ¿qué sentirías si un simple aguacero pudiera decidir entre tu supervivencia y tu muerte? La antigua India no era un lugar de certezas. Era una tierra gobernada por el caos de los monzones, por la inflexible prisión de las castas y por la promesa eterna de que después de morir volverías a nacer para repetir el ciclo. No existían las segundas oportunidades en esta vida, solo en la siguiente. Y mientras tanto, el hambre, la obediencia y el miedo marcaban cada respiración. Imagina abrir los ojos allí, en una choza de barro, con el sonido de la lluvia como amenaza y esperanza al mismo tiempo. Imagina que tu nombre no vale nada, que tu lugar en el mundo lo decidió un Dios antes de que dieras tu primer grito. Imagina que el único consuelo que tienes es pensar que si soportas lo suficiente, tal vez en otra vida seas recompensado. En este viaje vamos a sumergirnos en ese mundo implacable. No será cómodo, porque no lo fue para ellos. No será justo, porque tampoco lo fue para millones que vivieron atrapados en ese destino. Pero sí será necesario, porque entender cómo sobrevivieron nos dice mucho de lo que somos hoy. Y si alguna vez te has preguntado cómo resistirías en un mundo así, qué decisiones tomarías, qué tan fuerte serías frente a la naturaleza y frente a tu propia sociedad, entonces quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un espejo incómodo de la condición humana. Aquí, en ¿Y si sobrevives? No te contamos relatos por nostalgia, sino para que viajes a esos mundos olvidados y descubras si tú habrías soportado. Y si quieres seguir explorando épocas que pusieron a prueba la esencia misma de la humanidad, suscríbete, porque lo que viene no es ficción. Es el pasado que alguna vez fue real. Imagina abrir los ojos en la India antigua. El aire huele a tierra mojada, pero no es un aroma que traiga calma, sino una advertencia. El monzón está cerca. Tu aldea, construida con barro y paja, tiembla ante cada trueno. Sabes que si llueve demasiado, los campos se ahogarán y el hambre llegará como un ejército invisible. Y si no llueve lo suficiente, el sol secará la tierra hasta convertirla en polvo estéril. La naturaleza aquí no es un escenario, es un Dios caprichoso que puede decidir si vives o mueres. Tu día comienza antes de que el sol se levante. Despiertas sobre un suelo duro, rodeado de los tuyos, en una choza pequeña y sofocante. No tienes cama, apenas un espacio donde tu familia y tú intentan descansar antes de volver a la rutina de la supervivencia. El amanecer no es un regalo, es un recordatorio. Hoy tendrás que luchar otra vez para ganarte un lugar en este mundo. Afuera, la aldea entera se despierta contigo. Los niños corren descalzos sobre el barro. Los hombres cargan herramientas rudimentarias para arar la tierra y las mujeres caminan en fila hacia el río para recoger agua. Todo tiene un ritmo ancestral, marcado no por el deseo, sino por la necesidad. Nadie aquí se pregunta qué quiere hacer con su vida, solo se pregunta cómo sobrevivirá un día más. La religión impregna cada gesto. Antes de trabajar, se colocan flores frente a pequeños altares de barro, dedicados a dioses que parecen tener más poder que los mismos reyes. Vishnu, Shiva, Kali, nombres que pesan como montañas, entidades que pueden bendecir o maldecir con la misma facilidad con la que un rayo golpea un campo. No es fe opcional, es supervivencia espiritual. Porque si el monzón arrasa, si la sequía llega, si un hijo muere en tus brazos, necesitas creer que todo tiene un sentido. Pero lo más duro no viene del cielo, sino de la tierra.
Tu lugar en la sociedad ya está decidido. Desde el momento en que naciste, perteneces a una casta. Si eres brahmán, tu vida está rodeada de respeto, enseñanza y privilegio. Si eres kshatriya, la guerra y la protección son tu deber. Si eres vaishya, comerciar y trabajar los campos te definen. Si eres shudra, sirves a todos los demás. Y si naciste fuera de este sistema, si eres un intocable, entonces ni siquiera eres visto como humano. No importa cuánto trabajes o cuánto sueñes, nunca saldrás de ese lugar. El amanecer en la India antigua no es un comienzo esperanzador, es una repetición, un ciclo interminable de días iguales, donde el destino ya está escrito. Tu vida no es tuya, pertenece a los dioses, al clima y a las cadenas invisibles de la sociedad. Y sin embargo, sobrevives. Porque en este mundo, sobrevivir es el único acto de resistencia posible. Cuando piensas en un día cualquiera en la India antigua, no debes imaginar variedad ni sorpresas. La rutina era tan rígida como las castas que definían tu lugar en el mundo. Si naciste campesino, tu vida era arar, sembrar y esperar que el monzón no destruyera tu esfuerzo. Si naciste sirviente, tu vida era limpiar, cargar y callar. Si naciste sacerdote, tu vida era recitar mantras, interpretar los textos sagrados y mantener la ilusión de que todo estaba en equilibrio. Y si naciste guerrero, tu vida estaba destinada a la espada, al deber, a defender un reino que tal vez nunca te reconocería. El trabajo en los campos era una condena compartida. Bajo un sol inclemente, hombres y mujeres agachaban la espalda durante horas, hundiendo las manos en la tierra húmeda o en polvo reseco, dependiendo del humor del clima. El arroz, el trigo y las lentejas eran la base de la alimentación, pero rara vez alcanzaban para todos. Lo que sobraba iba a los templos o a los gobernantes, mientras los campesinos sobrevivían con lo mínimo. El hambre siempre rondaba como un depredador invisible, esperando cualquier error de los cielos para atacar. El río era el corazón de la aldea. En él se bebía, se lavaba, se rezaba y se arrojaban ofrendas. El agua era vida, pero también era frontera. Cuando los monzones la desbordaban, arrasaba casas enteras. Los cuerpos de los muertos eran cremados, y sus cenizas lanzadas a esas mismas aguas, recordando a todos que el ciclo de la vida y la muerte nunca se detenía. El río te daba de beber, pero también se tragaba tu esperanza. La religión estaba en todas partes, incluso en los momentos más sencillos. Una madre no daba de comer a su hijo sin antes recitar una oración. Un campesino no recogía la cosecha sin agradecer primero a los dioses. Cada gesto estaba envuelto en el miedo a enfadar a una deidad. ¿Y si el monzón no llegaba porque alguien olvidó un ritual? ¿Y si un dios castigaba a toda la aldea porque uno solo rompió las reglas? Vivir era andar con cuidado, siempre vigilado por lo divino. La sociedad, mientras tanto, funcionaba como una máquina perfecta para mantener todo en orden. El brahmán recibía respeto incluso si era ignorante, mientras que un intocable podía ser sabio, y aún así ser despreciado como si su sombra contaminara a los demás. Nadie podía escapar. Era como vivir en una prisión invisible, sin barrotes, pero con muros más altos que cualquier muralla. Y en medio de todo, los niños crecían sin cuestionar. Aprendían pronto que su lugar no estaba en discusión. A los hijos de guerreros se les entregaba una espada de madera. A los hijos de sacerdotes se les ponía un libro. A los hijos de campesinos se les daba un arado. Nadie les preguntaba qué soñaban. Su futuro ya estaba escrito desde el primer respiro. Pero aunque todo parecía eterno, había grietas.
La naturaleza era una fuerza que ningún dios ni ningún rey podía controlar del todo. El día en que las lluvias se retrasaban, el sistema completo temblaba. El día en que un monzón arrasaba los cultivos, incluso los brahmanes temían quedarse sin alimento. En un mundo donde nada podía cambiar, la lluvia tenía el poder de recordarle a todos, ricos o pobres, que al final eran igual de vulnerables. Ese amanecer en la India antigua no era sólo la repetición de la rutina. Era el inicio de una lucha silenciosa contra el hambre, contra el destino, contra la naturaleza. Y aunque los hombres y mujeres de entonces no lo sabían, cada uno de esos días formaba parte de una historia mucho más grande. La historia de un pueblo que aprendió a sobrevivir en una de las tierras más duras y fértiles a la vez. Mientras la mayoría de la población luchaba cada día contra el barro, el hambre y la resignación, en otras partes de la India surgía un mundo muy diferente. Allí donde se levantaban palacios y templos de piedra tallada, la vida parecía transcurrir en otro universo. Los reyes y los grandes comerciantes podían rodearse de lujo, banquetes y música, como si la naturaleza y los dioses solo existieran para servirles. Pero esa ilusión tenía un precio. La riqueza de unos pocos estaba construida sobre la miseria de millones. Los templos eran las joyas más visibles de esta civilización, monumentos gigantescos dedicados a dioses que exigían devoción absoluta. Sus esculturas narraban historias del Mahabharata y del Ramayana, epopeyas que servían tanto para enseñar como para mantener el orden. Allí estaba impreso en piedra el mensaje que todos conocían. Cada hombre debía aceptar su lugar, porque el universo entero dependía de ese equilibrio. Lo sagrado justificaba lo injusto, lo divino reforzaba lo humano. En las ciudades, el bullicio era constante. Mercados llenos de especias que embriagaban con sus aromas, artesanos que trabajaban el metal y la cerámica, comerciantes que recorrían rutas imposibles llevando sedas y gemas. Allí había más movimiento, más contacto con otras culturas, más oportunidades de escapar, o al menos de soñar con escapar del destino impuesto. Pero incluso en las calles más ricas, la sombra de las castas nunca desaparecía. Podías caminar al lado de un noble y aún así ser considerado impuro solo por tu nacimiento. La educación también era un privilegio reservado. Los textos sagrados, los Vedas, eran estudiados solo por las castas altas. Para el resto, aprender a leer era una fantasía. La sabiduría estaba guardada como un tesoro que pocos podían tocar. Y esa exclusión no era un error, sino un mecanismo de control, porque un campesino analfabeto podía ser explotado, pero uno instruido podía empezar a cuestionar por qué los dioses habían decidido su lugar. La medicina era otro reflejo de las contradicciones. Existía un conocimiento avanzado en algunos círculos. El Ayurveda, una ciencia ancestral que exploraba el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Pero ese conocimiento no estaba al alcance de todos. La mayoría moría por fiebres, heridas o hambrunas, sin remedios ni esperanza. La vida humana era frágil y, para los de abajo, poco valiosa. Y sin embargo, a pesar de todo, la cultura brillaba. Poetas, filósofos y sabios llenaban la historia de ideas que todavía hoy resuenan. Matemáticas, astronomía, arquitectura, mitología. La India antigua fue cuna de descubrimientos que cambiarían el mundo. Pero lo sorprendente es que esa grandeza no eliminaba el sufrimiento cotidiano, sino que convivía con él. Era un contraste brutal. Mientras algunos calculaban la distancia entre planetas, otros morían de hambre en silencio a las orillas de un río. Así era el amanecer en esta tierra, una mezcla de esplendor y miseria, de belleza y dolor,
de fe y desesperanza. Cada día se levantaba sobre un pueblo que aprendió a resistir lo insoportable, a encontrar consuelo en los dioses y a aceptar un destino que parecía imposible de romper. Para quienes nacían en este mundo, vivir no era un acto de libertad, sino de resistencia. Y esa resistencia, silenciosa pero constante, es la que permitió que la India sobreviviera a siglos de catástrofes, invasiones y cambios. Un pueblo capaz de adaptarse a lo peor, incluso cuando lo peor parecía no tener fin. Ese era el amanecer que cada mañana iluminaba a millones de almas en la India antigua. Y ese amanecer es el punto de partida de nuestro viaje, un mundo en el que cada día traía consigo la misma pregunta eterna. ¿Y si fueras tú el que despertara allí, entre el barro, el hambre y los dioses? ¿Sobrevivirías? Imagina que naces, abres los ojos por primera vez, y ya todo está decidido. No importa si eres fuerte, inteligente o valiente. No importa si sueñas con ser guerrero o sabio. Lo único que importa es una palabra, una etiqueta que te acompaña desde tu primer respiro, tu casta. Esa palabra no es solo un nombre, es una condena, una frontera, una sentencia que marca cada gesto de tu vida. En la India antigua, tu casta definía dónde podías vivir, qué podías comer, a quién podías tocar, con quién podías casarte y hasta qué dioses podías adorar. Tu sombra podía ser considerada impura si pertenecías al grupo equivocado. Tu voz podía ser silenciada si osabas levantarla contra alguien de arriba. Era como si el universo entero conspirara para recordarte, todos los días, que había cosas que no podías hacer jamás. El sistema de castas no era simplemente una forma de organizar la sociedad. Era una creencia sagrada, incrustada en los textos religiosos más antiguos, los Vedas. Según esa visión, los hombres no eran iguales. Habían nacido de partes diferentes del cuerpo cósmico del dios primordial Purusha. Los brahmanes venían de la boca, los guerreros del pecho y los brazos, los comerciantes de los muslos y los sirvientes de los pies. Y los que estaban fuera de todo eso, ni siquiera entraban en el cuerpo divino. Eran los intocables, los que vivían en los márgenes, los que ni la religión quería reconocer. Esta idea de pureza e impureza atravesaba todo. No se trataba de dinero ni de riqueza, sino de algo mucho más profundo. La creencia de que tu valor espiritual ya estaba decidido. No podías escapar ni subir un escalón. Aunque fueras un sabio siendo un shudra, siempre serías tratado como inferior. Aunque fueras ignorante siendo un brahmán, siempre tendrías respeto. La injusticia no era un error, era la base del orden. Para los de arriba, la casta era privilegio. Para los de abajo, era una cadena invisible. Nadie te encarcelaba, pero estabas preso. Nadie te ataba, pero estabas marcado. Era un destino que se heredaba, como una maldición que pasaba de padres a hijos. En la cima del sistema estaban los brahmanes. Nacer en esa casta era como recibir un pasaporte divino. Ellos eran los sacerdotes, los guardianes del conocimiento y de la religión. Podían leer los Vedas, interpretar los rituales y decidir qué era puro y qué no lo era. Su palabra era ley, no porque tuvieran ejércitos, sino porque se decía que su poder provenía de los dioses mismos. Vivían rodeados de respeto y en muchos casos de riqueza. Incluso un rey podía temer el juicio de un brahmán, porque enfrentarse a ellos era enfrentarse a lo sagrado. Un escalón más abajo estaban los kshatriyas, los guerreros y gobernantes. Su deber era proteger, gobernar y, sobre todo, luchar. Eran la espada del orden social. Tenían poder, tierras y ejércitos, pero aún así
se encontraban bajo la sombra espiritual de los brahmanes. Podían decidir sobre la vida de miles de súbditos, pero necesitaban siempre la legitimidad religiosa que sólo los sacerdotes podían darles. Su vida no era de comodidad absoluta. La guerra, las invasiones y las rivalidades entre reinos les recordaban que el poder era efímero. Pero aún en la derrota, un kshatriya seguía siendo considerado superior a cualquier casta baja. Después estaban los vaishyas, los comerciantes y agricultores. No tenían el prestigio espiritual de los brahmanes ni la fuerza militar de los kshatriyas, pero eran el motor económico de la sociedad. Gracias a ellos circulaban el grano, las especias, el ganado y las riquezas que mantenían en pie los reinos. Un vaishya próspero podía acumular más riqueza que un guerrero, pero aún así jamás podía superar la barrera social. Era respetado, sí, pero siempre dentro de los límites de su casta. Más abajo estaban los shudras. Eran los servidores, los artesanos, los campesinos que trabajaban para todos los demás. Su función era servir, y su vida estaba marcada por la obediencia. Sus manos construían templos y palacios que jamás podrían disfrutar. Sus espaldas cargaban el peso del orden social sin recibir honor ni reconocimiento. Eran la mayoría, y su resignación sostenía la estructura entera. Y luego estaban los que ni siquiera aparecían en la lista, los intocables, conocidos después como Dalits. Ellos no tenían lugar en el cuerpo divino ni en la sociedad reconocida. Vivían en la marginación más absoluta, encargados de las tareas consideradas impuras: limpiar cadáveres de animales, manipular desechos, hacer trabajos que nadie más aceptaba. No podían entrar a los templos, no podían tocar a nadie de otra casta, y en muchos casos ni siquiera podían dejar que su sombra cayera sobre un brahmán o un kshatriya. Eran invisibles, pero al mismo tiempo imprescindibles para que el resto pudiera mantener su pureza. Este orden no era opcional. No podías cambiarlo. Un shudra jamás podría convertirse en brahmán en esta vida. La única esperanza estaba en la reencarnación. Si aceptabas tu papel, si cumplías con tu deber, quizá en otra vida podrías renacer en una casta superior. Esa promesa difusa y lejana era lo único que mantenía la sumisión de millones de personas. La diferencia entre castas no era solo espiritual o social. Se sentía en cada detalle de la vida. Un brahmán podía estudiar astronomía y matemáticas, mientras un shudra rara vez aprendía a leer. Un kshatriya comía en banquetes con carne y especias, mientras un intocable apenas podía conseguir sobras. Incluso el agua estaba dividida. No todos podían beber del mismo pozo. La segregación estaba tan profundamente instalada que parecía natural, como si no pudiera ser de otra manera. El peso de las castas no se sentía solo en las grandes decisiones de la vida, como con quién podías casarte o a qué oficio podías dedicarte. Se sentía en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en cada momento de la existencia. Era una cárcel invisible que regulaba hasta lo más banal. Imagina que tienes sed. Frente a ti hay un pozo del que beben los habitantes de la aldea. Si eres brahmán, nadie te detendrá. Si eres shudra, debes esperar tu turno y beber después de los demás. Si eres intocable, ni siquiera puedes acercarte. El simple hecho de tocar la cuerda del cubo que baja al agua sería considerado una profanación. Tu sed no importa. Tu casta decide si puedes calmarla o no. Piensa ahora en la comida. Los brahmanes tenían alimentos prohibidos, en especial la carne, para mantener su pureza ritual. Los guerreros, en cambio, podían comer carne y banquetes abundantes. Los campesinos se alimentaban de granos, verduras y leche cuando la había.
y los intocables, muchas veces, comían lo que encontraban en los desechos. En un mismo reino, mientras unos celebraban festividades con manjares, otros sobrevivían con las sobras. La diferencia no era cuestión de suerte, sino de jerarquía. Las relaciones sociales eran igual de estrictas. No podías tocar a alguien de una casta superior, ni siquiera un roce accidental. Se creía que el contacto contaminaba, y eso podía costarte la vida. En muchas aldeas, los intocables debían caminar con un palo largo, atado a su espalda, para que su sombra no cayera sobre otros. Eran vistos como una amenaza invisible, como si su mera existencia pudiera ensuciar la vida de los demás. Los matrimonios estaban completamente regulados. Casarse fuera de tu casta era un tabú tan grande que podía desatar castigos brutales. En algunos casos, las parejas que se atrevían eran ejecutadas. El amor no tenía lugar en un sistema donde tu destino estaba escrito desde antes de nacer. Solo la obediencia aseguraba tu supervivencia. Y no todo se limitaba a prohibiciones físicas. También existían las humillaciones constantes. Si eras Shudra, debías inclinarte ante un Brahman. Si eras intocable, debías apartarte del camino cuando alguien de casta superior se acercaba. Tu voz no valía en una asamblea. Tu opinión no importaba en la comunidad. Incluso tus rezos eran considerados menos escuchados por los dioses. Era como vivir con un recordatorio diario de que tu vida valía menos que la de otros. Para quienes estaban arriba, todo esto parecía natural. Los brahmanes decían que la jerarquía era voluntad divina. Los guerreros afirmaban que era necesaria para mantener el orden. Los comerciantes se beneficiaban del trabajo barato. Y los que estaban abajo, resignados, aceptaban porque no tenían otra opción. El castigo por rebelarse no era solo social, era también espiritual. Si desobedecías, si cuestionabas, arruinabas tu karma y condenabas tus próximas vidas. Lo más cruel del sistema era que lograba que las propias víctimas lo defendieran. Un Shudra podía despreciar a un intocable con el mismo fervor con el que un Brahman lo despreciaba a él. Cada casta se sentía superior a la que estaba debajo, y así se mantenía el orden. Nadie necesitaba imponerlo por la fuerza, porque todos lo llevaban grabado en la mente. Era un círculo perfecto de control, una cárcel sin barrotes, donde el guardia no estaba fuera, sino dentro de tu propia conciencia. El sistema de castas era mucho más que una forma de organizar la sociedad. Era una prisión invisible que definía cada respiración de quienes vivían dentro de él. No había cadenas de hierro, no había muros de piedra, pero sí existía una muralla inquebrantable, construida con creencias, rituales y miedo. El Brahman podía caminar por la aldea, con la frente alta, convencido de que los dioses lo habían elegido. El guerrero podía blandir su espada con orgullo, creyendo que su deber era proteger ese orden. El comerciante podía acumular riquezas, sabiendo que su casta le permitía negociar y prosperar. El sirviente podía aceptar su lugar como carga inevitable. Y el intocable vivía en los márgenes, en un silencio impuesto, sabiendo que ni siquiera su sombra era bien recibida. Esa era la fuerza del sistema. Hacía que cada uno creyera en él, incluso los que más sufrían. Era una cárcel tan perfecta que no necesitaba guardias. Cada persona se convertía en vigilante de sí misma y de los demás, recordando su lugar, castigando al que se atrevía a romper las reglas. El tiempo, los siglos, no hicieron más que consolidar esta estructura. Y aunque las invasiones extranjeras cambiarían reinos y fronteras, el peso invisible de las castas seguiría intacto, como una marca que se transmitía de padres a hijos. Detente un momento e imagina que tú naces en ese mundo.
que desde tu primer día alguien ya ha decidido si tu vida valdrá respeto o desprecio, si podrás rezar en el templo o serás expulsado de él, si podrás elegir a quién amar o si esa decisión será tomada por otros. Imagina que tu voz nunca podrá ser escuchada, que tus pasos siempre estarán limitados por reglas que no elegiste. ¿Podrías aceptar ese destino? ¿O lucharías contra un sistema que parecía tan eterno como el cielo mismo? La respuesta no es sencilla, porque en aquel tiempo, rebelarse no significaba cambiar la historia, sino morir en el intento. Por eso millones de personas eligieron sobrevivir en silencio, porque a veces sobrevivir era la única forma de resistencia posible. Imagina que cada día de tu vida depende de un cielo que no controlas. No importa cuánto trabajes la tierra, cuántas horas pases bajo el sol, cuántos sacrificios hagas en el templo. Al final, todo se decide en un instante. Si llueve, sobrevives. Si no llueve, mueres. Ese era el destino de millones en la India antigua. El monzón era la línea entre la vida y la muerte, una bendición cuando llegaba en el momento justo y un castigo devastador cuando se retrasaba o se desbordaba. El campesino despertaba cada mañana con la mirada fija en las nubes. Su vida entera estaba encadenada al agua. Si las lluvias eran generosas, el arroz crecía, las cosechas se multiplicaban, y durante un tiempo había esperanza. Pero si el monzón llegaba tarde, la tierra se agrietaba bajo el sol abrasador, los brotes se marchitaban y la desesperación se extendía como un veneno. No había reservas suficientes para resistir mucho. Bastaban unas semanas de sequía para que una aldea entera cayera en la miseria. Las lluvias no siempre eran un regalo. A veces eran un monstruo. Cuando llovía demasiado, el río se desbordaba y convertía los campos en un océano marrón. El agua arrancaba casas, ahogaba animales y se tragaba la cosecha entera en cuestión de días. Lo que había sido esperanza se transformaba en ruina. Entonces, el mismo campesino que rezaba por la lluvia imploraba ahora que se detuviera, aunque sabía que su súplica no cambiaría nada. La agricultura era rudimentaria, frágil. Se trabajaba con arados simples, a menudo tirados por bueyes, y el riego dependía de canales improvisados que se rompían con la primera crecida. La tierra podía ser generosa, pero también cruel. Cada semilla era una apuesta contra el cielo. A veces se ganaba. La mayoría de las veces se perdía. El hambre no era un visitante ocasional, era un huésped permanente. Siempre estaba al acecho, esperando la oportunidad de entrar por la puerta más débil. Cuando el monzón fallaba, el hambre se instalaba sin remedio. Los campesinos racionaban lo poco que tenían, un puñado de arroz para toda la familia, una jarra de leche aguada que apenas alcanzaba para los niños. El cuerpo se debilitaba día tras día, y lo primero en caer eran los más pequeños y los más viejos. No había un sentido de seguridad, nunca. Incluso en los años buenos, cuando las cosechas eran abundantes, todos sabían que la abundancia era efímera. Se llenaban los graneros con miedo, como quien sabe que tarde o temprano llegará otra sequía. La esperanza siempre estaba mezclada con el temor. Y detrás de todo, la religión ofrecía respuestas. Si el monzón se retrasaba, era porque los dioses estaban enojados. Si las lluvias arrasaban los campos, era un castigo por faltas cometidas. El hambre no se veía como un accidente natural, sino como un juicio divino. Cada tormenta era una advertencia, cada sequía una sentencia. En ese mundo, no tener que comer no era solo una desgracia, era también un recordatorio de que tu destino estaba atado al cielo y a los dioses. Esa era la fragilidad de la vida en la India antigua,
una cuerda floja entre la esperanza y la desesperación, entre la lluvia y el polvo. Cada amanecer podía traer alimento o hambre, cada nube podía ser salvación o condena, y en medio de todo, el campesino, con los pies hundidos en la tierra y los ojos clavados en el cielo, seguía trabajando, porque no había otra opción. El hambre no llegaba de golpe. No era un enemigo que aparecía en un solo día. Venía despacio, como una sombra que se extendía por la aldea, al principio casi invisible, hasta que era imposible ignorarla. Todo comenzaba con las ollas más vacías de lo normal. Las familias empezaban a racionar. Un puñado de arroz que antes servía para un día debía durar ahora 2 o 3. El pan de cebada se cortaba en trozos más pequeños. El agua se mezclaba con la leche para engañar al estómago. Los niños eran los primeros en sufrirlo. La barriga se les hinchaba por la desnutrición. Los ojos se les volvían opacos. Las piernas apenas podían sostenerlos. Muchos no sobrevivían. La infancia en la India antigua no era una garantía, era una lotería cruel. Nacer significaba tener que luchar desde el primer día contra un enemigo invisible que podía arrebatarte la vida antes de llegar a la adolescencia. Las madres aprendían a soportar un dolor que nunca desaparecía. Ver a sus hijos llorar de hambre sin poder hacer nada. En algunos casos las familias priorizaban alimentar al padre, porque necesitaba fuerza para trabajar la tierra. Era una decisión terrible, pero necesaria para que el ciclo no se rompiera. El sacrificio se volvía cotidiano, y el amor se expresaba no en abrazos, sino en la resignación de elegir a quién darle de comer. El hambre no solo debilitaba los cuerpos, también destrozaba la vida comunitaria. Cuando las reservas se agotaban, la solidaridad se rompía. Vecinos que antes compartían agua y herramientas, ahora se miraban con recelo. El pan se volvía más valioso que la amistad. Las aldeas podían dividirse por la lucha silenciosa de quién tenía y quién no tenía que comer. Y no siempre era el clima el culpable. A veces los graneros estaban llenos, pero no para los pobres. Los reyes y comerciantes acumulaban grano para venderlo a precios altísimos durante la escasez. El hambre se convertía en negocio. Un campesino podía ver cómo su hijo moría de inanición, mientras a pocos kilómetros de distancia había depósitos rebosantes de arroz. No podía acceder a ellos porque no tenía dinero ni influencia. El hambre era también una herramienta de control. En ese contexto, la religión ofrecía una explicación que era alivio y condena a la vez. Si sufrías hambre, era porque en una vida pasada habías cometido errores. Era tu karma. Esa idea hacía que muchos aceptaran la miseria como un destino inevitable, como una deuda que estaban pagando con su estómago vacío. La esperanza se trasladaba siempre a la próxima vida. La justicia no estaba en el presente, sino en un futuro que nunca llegaba. El silencio de las aldeas hambrientas era sobrecogedor. No había fuerzas para trabajar, ni para cantar, ni para rezar con la misma energía. Los templos seguían abiertos, los sacrificios seguían realizándose, pero la fe se mezclaba con el miedo. Si el hambre duraba demasiado, la aldea podía desaparecer por completo. Casas abandonadas, campos secos, recuerdos de una comunidad que había sido devorada por la sequía o por las inundaciones. Ese era el enemigo cotidiano. Un hambre que no siempre mataba rápido, pero que desgastaba hasta el alma. Un hambre que enseñaba a sobrevivir a base de resignación y sacrificio. Un hambre que de tanto repetirse se convirtió en parte de la identidad de quienes vivieron allí. En la India antigua, la comida no era solo alimento, era poder.
Quien controlaba el grano, controlaba la vida de miles de personas. Los reyes y comerciantes lo sabían, y lo usaban como un arma silenciosa. En tiempos de abundancia se almacenaban enormes cantidades de arroz, trigo y cebada, en graneros reales o templarios. Eran reservas que podían sostener al reino en épocas de crisis, pero rara vez llegaban a quienes más lo necesitaban. Los gobernantes usaban el grano como moneda política. Lo entregaban a los guerreros para asegurar su lealtad. Lo ofrecían en templos como signo de devoción, o lo vendían a precios que los campesinos jamás podían pagar. El hambre, entonces, no era solo resultado del clima, era también producto de decisiones humanas. En muchas ocasiones, los campesinos veían cómo su cosecha desaparecía en forma de impuestos y tributos. Lo que con tanto esfuerzo habían cultivado era llevado en carros al palacio o al templo, dejando en sus hogares apenas lo necesario para sobrevivir. Y si llegaba una sequía, eran ellos los primeros en sufrir, mientras los poderosos abrían lentamente los graneros, dosificando la ayuda para mantenerlos dependientes. Los templos jugaban un papel crucial en esta dinámica. No solo eran centros de fe, también eran centros económicos. Allí se acumulaban ofrendas de comida, especias y ganado. Los sacerdotes decidían cuándo distribuir y a quién. La religión justificaba esa desigualdad. Se decía que los dioses habían bendecido a los brahmanes con el deber de custodiar los bienes. Quien cuestionaba esa lógica no estaba desafiando a un hombre, sino a la divinidad misma. Los comerciantes también encontraron oportunidades en la escasez. En épocas de crisis subían los precios hasta niveles imposibles. Un puñado de grano podía costar el trabajo de varias semanas. Las deudas se multiplicaban y los campesinos quedaban atrapados en un ciclo sin salida. Vendían sus herramientas, sus tierras, incluso a veces a sus propios hijos como sirvientes, para poder comer un día más. El hambre no solo debilitaba cuerpos, también encadenaba generaciones enteras. Esa dinámica hacía que la comida se convirtiera en un instrumento de obediencia. El rey no necesitaba espadas para someter a su pueblo. Bastaba con cerrar un granero. El templo no necesitaba castigar físicamente. Bastaba con negar la distribución de ofrendas. La supervivencia estaba siempre en manos de otros, y esa dependencia mantenía el orden social más firme que cualquier ejército. Imagina por un momento ser un campesino en esa situación. Has trabajado de sol a sol, tus manos están llenas de heridas, tu espalda doblada de tanto arar. Y cuando por fin recoges lo poco que lograste salvar, alguien llega y lo reclama como tributo. Tu familia te mira con hambre en los ojos, pero no puedes hacer nada. Si te rebelas, pierdes tu tierra. Si callas, quizás sobrevivas, aunque sea al borde de la miseria. Esa era la verdadera cara del hambre en la India antigua. No solo un desastre natural, sino un mecanismo de poder. Los dioses, el clima y los hombres se unían en una red de control que hacía del pan no un derecho, sino un privilegio. En tiempos de abundancia, la vida era dura para los más pobres, pero en tiempos de hambre se volvía insoportable. Y si había grupos que sufrían con más crudeza, eran las mujeres y los intocables. En muchas familias, cuando la comida escaseaba, se priorizaba alimentar al padre y a los hijos varones. La madre comía al final, con lo que sobrara, si es que sobraba algo. Las mujeres cargaban con la culpa de no poder alimentar a sus hijos, y al mismo tiempo, con el sacrificio silencioso de dejarse a un lado. El hambre no solo las debilitaba físicamente, también las condenaba socialmente. Si no podían dar a luz hijos fuertes, eran culpadas.
Si perdían un niño por desnutrición, se decía que era su destino, su karma. Las viudas eran aún más vulnerables. En una sociedad donde dependían por completo de sus maridos, perder al esposo significaba perder también el derecho a comer. Muchas quedaban reducidas a mendigar en los templos, esperando que alguien les arrojara un puñado de arroz como limosna. En el peor de los casos, eran rechazadas por sus propias familias, vistas como una carga imposible de sostener. Los intocables vivían en el borde de todo, y el hambre los empujaba todavía más abajo. Si en tiempos normales apenas podían acceder a los restos de los demás, en tiempos de escasez no tenían nada. No se les permitía entrar a los mercados ni acercarse a los pozos. Se les culpaba de las desgracias, como si su mera presencia fuera la causa de la sequía. Se les trataba como impuros, y el hambre se convertía en otra forma de excluirlos. En esos momentos de desesperación, la compasión se evaporaba. El hambre borraba las normas de convivencia y dejaba al descubierto lo más cruel de la naturaleza humana. Los vecinos que antes compartían agua se cerraban en sus casas. Los templos que predicaban caridad se guardaban las ofrendas. Los gobernantes que prometían protección dejaban morir a los más débiles. La lucha por sobrevivir no dejaba espacio para la justicia. Pero a pesar de todo, la gente sobrevivía. Aprendía a resistir con lo poco que tenía. Un puñado de lentejas se convertía en banquete. Una jarra de agua se compartía entre varios. La fe en los dioses, la esperanza en la reencarnación y la idea de que el hambre era parte del destino ayudaban a sobrellevar lo insoportable. El sufrimiento se transformaba en costumbre. La resignación se volvía la estrategia de supervivencia. El hambre moldeó la historia de la India antigua tanto como los templos o las batallas. Fue un enemigo silencioso, siempre presente, que definía cómo se organizaban las familias, cómo funcionaban las aldeas y cómo se mantenía el poder. Porque al final, quien tenía pan mandaba y quien no lo tenía obedecía. Imagina estar allí, en una aldea al borde de la inanición. Tus hijos lloran, tu cuerpo está débil, tus vecinos apenas pueden mirarte porque saben que mañana les tocará a ellos. ¿Qué harías? ¿Soportarías un día más esperando que los dioses se apiaden? ¿O te rendirías ante lo inevitable? Esa era la pregunta diaria en la India antigua. No se trataba de vivir bien, se trataba simplemente de sobrevivir. Imagina que tu vida ya estaba marcada por el hambre, la casta y la resignación, y de pronto un nuevo enemigo aparece en el horizonte. Hombres que no hablan tu lengua, que visten de manera extraña, que cabalgan con armas desconocidas. No son tus vecinos, no son tus gobernantes, son extranjeros que han cruzado montañas y desiertos para llegar a tu tierra y vienen con un único propósito: conquistar. En la India antigua, el dolor no venía solo del cielo ni de los dioses, también venía de fuera, con ejércitos que arrasaban aldeas y ciudades, imponiendo su poder con fuego y espada. El campesino que ya temía al monzón debía temer también al invasor. El niño que crecía bajo las cadenas de la casta podía convertirse en botín de guerra. La mujer que vivía en silencio bajo las normas de su familia podía ser entregada a soldados extranjeros. Las primeras grandes presiones llegaron del oeste. Los persas, con su vasto imperio, extendieron sus redes hacia el valle del Indo. No siempre fueron invasiones abiertas. A veces era la sombra de un imperio que exigía tributo, que imponía su autoridad a distancia. Para los pueblos locales, eso significaba entregar parte de su grano, de su riqueza y de su libertad a gobernantes que ni siquiera conocían.
Después llegaron los griegos, guiados por un hombre cuyo nombre se repetiría durante siglos, Alejandro Magno. En el siglo IV a.C., su ejército atravesó montañas y ríos hasta llegar a la India. Sus soldados, endurecidos por años de conquistas, se enfrentaron a reinos locales que defendieron su tierra con fiereza. Las crónicas hablan de elefantes de guerra indios, bestias gigantes que avanzaban contra los macedonios sembrando terror. Pero incluso con ese poder, los pueblos indios no pudieron evitar la llegada del extranjero. Para un campesino común, aquello no era una batalla épica entre grandes reyes, era el sonido de tambores que anunciaban la destrucción de su aldea. Era el humo que se elevaba en el horizonte. Era ver a sus hijos escondidos entre los campos, mientras rezaba porque los soldados pasaran de Mindamatentan y un largo. La guerra no era gloria, era miedo, y cada invasión significaba lo mismo: pérdida de tierras, de vidas, de esperanza. Alejandro no permaneció mucho tiempo en la India. Sus tropas, cansadas y temerosas del terreno desconocido, se negaron a seguir avanzando. Pero su paso dejó una huella. Introdujo nuevas ideas, nuevos contactos con el mundo griego y un recordatorio doloroso. Incluso las tierras más sagradas podían ser atravesadas por ejércitos extranjeros. Para quienes vivían allí, la lección era clara. No bastaba con soportar el hambre o aceptar la casta. Había que aprender también a sobrevivir al invasor. El rumor llegó primero que el metal. Cuentan que en el horizonte se veía polvo, y que el polvo traía un zumbido distinto, como si la tierra misma estuviera siendo arrastrada por caballos que no se cansaban nunca. No eran tus reyes, no eran tus vecinos, eran otros, hombres de rostro duro, ojos estrechos y arcos que disparaban desde la montura con una precisión que parecía magia. A esa marea la recordarían como los hunos, llegados desde más allá de las montañas, con la prisa de quien no busca tierras para sembrar, sino botines para quemar. Imagina a tu aldea una mañana cualquiera. El aire huele a humo aunque nadie haya encendido el fuego. Los perros gimen antes de ladrar. Alguien grita que vienen, que ya están aquí, que no sigas recogiendo el agua, porque hoy el agua no apagará nada. Te llevas a los niños adentro, cierras una puerta que no detendrá a nadie, y entonces entiendes que el mundo puede cambiar en un latido. Lo que ayer era hambre y resignación, hoy se llama miedo. Miedo a hombres que no hablan tu lengua, que no respetan tus dioses, que no reconocen tus costumbres. Los hunos no venían a gobernar con normas. Venían a recordar que el hierro manda donde la ley se duerme. Descendían por pasos imposibles, cruzaban montañas que creías infranqueables y aparecían en las llanuras como una tormenta sin nubes. Se movían rápido, golpeaban y desaparecían. Volvían cuando menos lo esperabas. No buscaban administrar aldeas, buscaban quebrarlas. Monasterios y templos que habían sobrevivido a sequías y monzones ardieron en unas horas. Lo sagrado no sirve de muro cuando el fuego arrastra hasta las piedras. Para ti, campesino, aquello significaba ver tus granos convertidos en ceniza y tus bueyes convertidos en botín. Para ti, artesano, era mirar cómo tus herramientas cambiaban de dueño sin que pudieras protestar. Para ti, mujer, era convertirte en trofeo, en mercancía, en botín de una guerra que no pediste. Para los ancianos significaba ser carga, y para los niños significaba aprender demasiado pronto, que la vida no te pregunta si quieres seguir. Los reinos intentaron resistir. Hubo generales que levantaron barreras de hombres y espadas. Hubo ciudades que reforzaron murallas. Hubo gobernantes que aumentaron tributos prometiendo protección. Pero, ¿cómo proteges todo
cuando el enemigo es humo. Un día entraban por el norte, al siguiente llegaban por el este, y siempre dejaban detrás el mismo mapa: campos pisoteados, canales rotos, casas sin techo, templos silenciosos. La gente comenzó a moverse, a abandonar aldeas enteras para refugiarse tierra adentro, a multiplicar los pueblos fantasma, donde el viento era lo único que quedaba. La guerra de los hunos no era un frente claro, era un desgaste. Quemar, saquear, marcharse, volver, repetir. Cada ciclo costaba vidas y, sobre todo, costaba esperanza. Porque aun cuando sobrevivías a la primera incursión, sabías que habría una segunda. Las cosechas futuras ya estaban condenadas antes de nacer, sin animales, sin herramientas, sin hombres jóvenes que las trabajaran. El hambre que antes venía del cielo, ahora también venía de los cascos. ¿Recuerdas a tu vecino, un hombre que juraba que su Dios no permitiría que la aldea cayera? Ese vecino ahora reza bajito, no porque haya perdido la fe, sino porque la fe no detiene flechas. ¿Recuerdas a tu madre, que decía que lo peor que podía pasar era un monzón tardío? Hoy te mira sin palabras. Ha visto niños arrastrados de las manos, ha visto a su casa romperse como si fuera de paja, ha visto a su tierra volverse un campo de huellas extrañas. En los mercados quedaban relatos a pedazos. Dicen que en ciudades lejanas ardieron bibliotecas, que los escribas corrieron con hojas de palma como si fueran hijos, que hubo templos donde los sacerdotes escondieron estatuas bajo el suelo, para que el saqueo no se llevara a los dioses también. Dicen que hubo batallas en las que reyes locales frenaron a los invasores por un tiempo, y que el precio de cada victoria fue un cementerio nuevo. Dicen que tras cada victoria vino otra horda, y que las fronteras se volvieron palabras sin mapa. La lógica del invasor era simple: debilitar, dividir, hacer de cada valle un trofeo y de cada río un puente hacia otro botín. Las caravanas dejaron de viajar, las rutas comerciales se quebraron, los comerciantes escondieron sus mercancías y los campesinos dejaron de sembrar por miedo a ver su trabajo convertido en ración de ejército. Nada asfixia tan rápido como la combinación de miedo y hambre. El miedo te encierra, el hambre te empuja a salir y entre ambos te desgarran. En tu casa decides qué salvar: un brazalete, una imagen de barro, un puñado de grano. Sales de noche siguiendo a otros que cargan lo mismo: silencio y pocas cosas. Caminan sin hablar, porque hablar hace ruido y el ruido llama a jinetes. Los niños aprenden a no llorar. Las madres aprenden a caminar sin mirar atrás. Los hombres aprenden que el coraje no siempre es cargar. A veces es esconderse y esperar que la tormenta pase. Pero la tormenta no pasa, cambia de forma. Cuando los unos se alejan, llegan los recaudadores del rey local. Te piden tributo para reforzar murallas, para contratar soldados, para reparar puentes. Pagas con lo que no tienes porque la alternativa es la cárcel o perder la parcela. Así, el invasor y tu propio señor comparten el mismo lenguaje, el de la exigencia. La invasión no termina cuando el ejército se va, continúa en la deuda que queda. Hubo aldeas que aprendieron a disfrazarse de ceniza. Cuando oían el rumor de cascos, apagaban todas las luces, cubrían hornos con barro, enterraban las ollas y esperaban. En el día, campos abandonados. En la noche, manos que vuelven a sacar el pan del suelo. Hubo mujeres que se pintaron el rostro con hollín para parecer enfermas, porque la enfermedad no es botín. Hubo ancianos que se ofrecieron como guías y llevaron a los jinetes por sendas que daban vueltas en círculos, ganando tiempo para los suyos. Resistir no siempre era pelear. Resistir muchas veces era engañar, era esconder,
era pasar desapercibido. La memoria guardó escenas como cicatrices. Un templo sin techo donde solo quedó la base de la estatua. Un árbol con marcas de soga donde ataron a los prisioneros. Una acequia rota que nadie volvió a reparar. Y también guardó nombres que se repiten en susurros, líderes locales que plantaron cara, aldeas que huyeron juntas y regresaron juntas, mujeres que escondieron a los niños en pozos secos y los sacaron cuando el mundo dejó de retumbar. Tú, en medio de todo, aprendiste una nueva gramática de la supervivencia. Ya no miras solo al cielo para adivinar si lloverá. Ahora también miras horizontes para adivinar si volverán. Ya no rezas solo por la cosecha, también rezas por el silencio. Ya no vives solo con hambre, vives con el recuerdo del galope. Y aún así no te rompes, porque hay algo que ni el hierro ni el fuego pueden quemar: la obstinación de seguir. Cuando los jinetes se alejan, vuelves al campo. Cuando el templo es ceniza, levantas un altar pequeño en casa. Cuando las rutas están vacías, intercambias semillas con el vecino. Cuando el miedo te cierra la garganta, respiras hondo y sigues. Porque si algo aprendiste en el siglo V, es esto: el enemigo puede llevarse todo, salvo tu decisión de levantarte mañana. Esa fue la marca de los hunos en tu mundo. No solo destruyeron muros, forzaron a aprender a vivir sin muros, a moverse, a esconder, a esperar. Dejaron tras de sí una lección escrita en tierra quemada. La India no sangraba solo por sus propias cadenas y por el cielo caprichoso. También sangraba por espadas que venían de muy lejos. Cuando pensabas que la historia de invasiones había terminado, que ya habías sobrevivido a jinetes y saqueos, otro enemigo apareció en el horizonte. Esta vez no eran hordas que venían y se iban, dejando ceniza y polvo. Eran hombres que llegaron para quedarse, que traían consigo no solo espadas, sino también una nueva fe, una nueva cultura y un nuevo orden. Eran los mogoles. El avance musulmán hacia la India fue un terremoto que lo cambió todo. Al principio eran incursiones militares que saqueaban templos y ciudades, arrasaban poblaciones enteras y regresaban con tesoros. Pero pronto esas incursiones se convirtieron en reinos permanentes. Donde antes había templos hindúes, comenzaron a levantarse mezquitas. Donde antes reinaban los príncipes locales, aparecieron gobernadores extranjeros que exigían obediencia y tributos. Para un campesino, el cambio no siempre era inmediato. Seguir arando, seguir mirando al cielo, seguir rezando por lluvia, eso no cambiaba. Pero lo que sí cambiaba era a quién pertenecía tu sudor. Los impuestos se hacían más pesados, porque no solo pagabas al señor local, también debías mantener a los nuevos gobernantes. Si antes eras pobre, ahora eras doblemente pobre. Las ciudades fueron las que sintieron el golpe más fuerte. Muchas fueron saqueadas con una violencia difícil de imaginar. Bibliotecas enteras ardieron, escuelas se cerraron. Los templos, que habían sido el corazón de las comunidades, fueron destruidos o convertidos en mezquitas. Cada piedra caída era un recordatorio de que la fe de tus antepasados estaba siendo sustituida por otra que exigía obediencia. Las batallas eran brutales. Imagina el estruendo de miles de caballos cargando al mismo tiempo, el choque del acero, los gritos que se mezclaban con el humo. Los ejércitos mogoles no eran improvisados, eran disciplinados, estaban bien armados y tenían la fuerza de un imperio detrás. Frente a ellos, muchos reinos indios luchaban divididos, incapaces de unirse ante el enemigo común. Esa fragmentación fue el mayor regalo para el invasor. Pero no todo fue solo destrucción. Con los mogoles también llegó un legado cultural que marcó para siempre
la historia de la India. Arquitectura imponente, como mezquitas y palacios que aún hoy sobreviven, con cúpulas gigantes y jardines simétricos que parecían reflejar un paraíso en la tierra. El arte islámico se mezcló con el hindú, dando lugar a una fusión única. El idioma persa se convirtió en lengua de cultura y administración, dejando huellas en la literatura y en la vida cotidiana. Para el campesino, sin embargo, esos monumentos eran poco consuelo. Mientras en las ciudades se levantaban palacios deslumbrantes, en el campo la miseria seguía siendo la misma. El grano seguía siendo arrebatado, los impuestos seguían subiendo, el hambre seguía rondando. Los invasores podían cambiar de nombre, pero para los más pobres el sufrimiento tenía siempre el mismo rostro. Y sin embargo, hubo quienes aprendieron a sobrevivir en este nuevo orden. Algunos se adaptaron, trabajando como artesanos para los mogoles, aprendiendo su lengua, aprovechando las rutas comerciales que ahora se extendían más allá de las fronteras de la India. Otros resistieron en silencio, guardando sus tradiciones en el interior de sus hogares, transmitiendo sus mitos y rezos como una forma de rebelión espiritual. El choque fue brutal, pero también moldeó una nueva identidad. La India no se rompió bajo el peso de las invasiones mogolas, se transformó. Mezcló lo viejo con lo nuevo, lo sagrado con lo extranjero, la miseria con la grandeza. Fue una cicatriz que aún hoy se puede ver en cada piedra, en cada palabra, en cada gesto. Para ti, habitante de esa época, el mensaje era claro. Sobrevivir significaba adaptarse. No podías luchar contra ejércitos enteros. No podías detener el saqueo ni las imposiciones. Pero podías resistir en lo cotidiano, mantener la esperanza en tu familia, seguir sembrando aunque supieras que gran parte sería arrebatada. Podías sobrevivir porque no había otra opción. Para entender lo que significaban las invasiones en la India antigua, no basta con hablar de batallas y reinos. Hay que mirar lo que ocurría en las aldeas, en las casas, en la vida de la gente común. Porque cuando un ejército cruzaba las fronteras, la primera víctima no era un rey, sino un campesino. Imagina que vives en una aldea pequeña. Has pasado meses esperando que la cosecha crezca. Tus manos están llenas de cicatrices, tus pies agrietados por el barro. Una mañana, antes de que el sol se alce, escuchas el rumor de cascos y gritos en una lengua que no entiendes. En pocos minutos, el orden de tu mundo se rompe. Los soldados irrumpen, arrasan con las reservas de grano, se llevan a los animales y prenden fuego a lo que no pueden cargar. El humo cubre el cielo y el aire se llena de cenizas. No tienes dónde escapar. Si corres al campo, te alcanzan los caballos. Si te escondes en tu casa, la incendian. Lo único que puedes hacer es rezar, con la esperanza de que los dioses aparten su mirada de ti. Pero los dioses no bajan del cielo, y los soldados no tienen piedad. Tu vida se reduce a un instante, ser invisible o ser arrastrado. Las mujeres sufrían de una manera aún más cruel. Para los invasores eran botín de guerra. La violencia sexual era un arma usada para humillar, para someter, para marcar territorio. Muchas mujeres eran arrancadas de sus familias, obligadas a servir en campamentos, convertidas en trofeos de la victoria. Algunas preferían quitarse la vida antes de caer en manos extranjeras, y los relatos hablan de aldeas enteras que prendieron fuego a sus casas con todos adentro antes de rendirse. Los niños quedaban huérfanos, muchos convertidos en esclavos. Los ancianos, incapaces de huir, eran abandonados. El dolor no se medía en números, sino en silencios. Silencios de aldeas vacías, de templos destruidos,
de familias fragmentadas. Y después del saqueo venía el peso de la derrota. El invasor imponía tributos, construía fortalezas y dejaba gobernadores que exigían obediencia. El campesino que había sobrevivido debía ahora sembrar no para sí mismo, sino para alimentar al ejército que lo había vencido. La espada no se iba, se quedaba clavada en la rutina. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, había resistencia. No resistencia heroica de grandes ejércitos, sino resistencia pequeña, cotidiana. Aldeanos que escondían parte de la cosecha bajo tierra, mujeres que transmitían en secreto sus canciones y rezos, comunidades que se reagrupaban en bosques o montañas para empezar de nuevo. La supervivencia no siempre era lucha abierta. Muchas veces era el arte de aguantar, de adaptarse, de no dejar que la identidad desapareciera. Las invasiones dejaron cicatrices en la tierra y en el alma. Saquearon templos, destruyeron bibliotecas, impusieron nuevas lenguas y nuevas leyes. Pero no pudieron borrar del todo las costumbres, los mitos y la fe de quienes resistieron. La India aprendió a absorber al invasor, a mezclar lo extranjero con lo propio, a seguir existiendo a pesar de la espada. Y tú, en ese tiempo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías tomado las armas para defender tu aldea, aun sabiendo que era imposible vencer? ¿Habrías huido, cargando con tus hijos en brazos, abandonando todo lo que conocías? ¿O habrías agachado la cabeza, soportando en silencio, con la esperanza de que tu pueblo sobreviviera un día más? Porque en la India antigua, sobrevivir no era vencer al enemigo, era resistir el tiempo suficiente para que tus hijos vieran un nuevo amanecer. Imagina crecer en un lugar donde las historias no son un pasatiempo, sino la ley que ordena tu mundo. No hay libros en tus manos, no hay escuelas abiertas para todos. Lo que sabes, lo que crees y lo que sueñas, lo aprendes. De relatos que llevan siglos viajando de boca en boca, de templo en templo, de padre a hijo. En la India antigua, los mitos no eran entretenimiento, eran el tejido invisible que sostenía la vida diaria. Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba tras los campos y la aldea se reunía alrededor del fuego, aparecían los bardos y sacerdotes que recitaban versos interminables de epopeyas sagradas. El sonido de sus voces llenaba el aire con palabras que parecían más antiguas que la tierra misma. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, los ancianos asentían con respeto, y todos entendían que esas historias no eran simples cuentos, sino enseñanzas eternas. Cada héroe representaba un deber, cada dios mostraba un camino, cada batalla narrada en los mitos era, al mismo tiempo, una lección sobre la justicia, la fidelidad o el sacrificio. El mito no solo explicaba cómo habían actuado los dioses y los reyes del pasado, dictaba cómo debías actuar tú en tu vida. El Mahabharata y el Ramayana eran mucho más que poemas épicos. Eran manuales de conducta, espejos en los que cada hombre y mujer debía mirarse. No podías escapar de ellos, porque estaban presentes en cada decisión, en cómo tratabas a tu familia, en cómo obedecías tu casta, en cómo aceptabas tu destino. La gente repetía pasajes como si fueran plegarias. Al ir a trabajar al campo, al entrar a un templo, al enfrentarse a una desgracia, en ellos buscaban consuelo, en ellos encontraban explicación. Si había guerra, era porque los dioses así lo querían, como en el Mahabharata. Si había exilio, sacrificio y fidelidad, se miraba al Ramayana como ejemplo de cómo soportar. Imagina vivir en ese mundo, donde tu vida no era solo tuya, sino parte de una historia más grande escrita por héroes y dioses, donde cada paso que dabas parecía estar vigilado por relatos
que llevaban siglos moldeando la memoria de tu pueblo. No había posibilidad de indiferencia. O creías en ellos, o te quedabas fuera del tejido social. Porque en la India antigua, los mitos no eran opcionales, eran la respiración misma de la cultura. Entre todos los relatos que moldeaban la vida en la India antigua, ninguno era tan vasto, tan deslumbrante y tan aterrador como el Majábharata. No era un simple poema, era un universo entero compuesto por más de 100.000 versos, más largo que la Ilíada y la Odisea juntas. Una historia de hermanos, de reinos en disputa, de dioses que bajaban a intervenir, de batallas que parecían eternas. Para los antiguos, el Majábharata no era solo un relato del pasado, era un espejo del presente y un aviso sobre el futuro. La epopeya contaba la guerra entre los Pandavas y los Kauravas, dos ramas de una misma familia, condenada a enfrentarse por el trono de Hastinapura. No eran simples mortales. Cada uno representaba virtudes y defectos que definían lo humano. Los Pandavas eran vistos como justos, nobles, aunque también cargaban con errores. Los Kauravas eran ambiciosos, crueles, decididos a conservar el poder sin importar el precio. La guerra era inevitable, y en ella se concentraban todos los dilemas que un hombre podía enfrentar. Deber contra deseo, justicia contra venganza, fe contra desesperación. Imagina estar en el campo de Kurukshetra, donde, según el mito, se libró la batalla final. Miles de carros de guerra, elefantes cubiertos de armaduras, soldados alineados como un mar humano esperando el choque. El aire olía a polvo y sangre antes de que se derramara la primera gota. Los dioses observaban desde lo alto, y algunos incluso descendían para guiar a los hombres. Entre ellos, Krishna, que no luchaba con armas, sino con palabras. Porque el corazón del Majábharata no estaba solo en la guerra, sino en el diálogo que Krishna sostuvo con Arjuna, uno de los héroes Pandavas, cuando éste se negó a luchar. Arjuna, frente al campo de batalla, se derrumbó. Veía no enemigos, sino hermanos, primos, maestros, y se preguntaba cómo podía alzar su arco contra aquellos que había amado. Era el dilema más humano de todos. ¿Cómo luchar en una guerra donde todos pierden? Krishna le respondió con la Bhagavad Gita, uno de los textos más influyentes de la historia. Le enseñó que la vida es deber, no deseo, que cada hombre tiene un dharma, una obligación que debe cumplir sin importar las consecuencias, que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia otra existencia, que aferrarse al apego es perderse en la ilusión, y que la verdadera libertad está en aceptar el destino con serenidad. Ese mensaje resonaba en la vida diaria de millones. El campesino que araba el campo veía en Arjuna un reflejo. Debía trabajar aunque la cosecha se perdiera, porque era su deber. El guerrero encontraba en las palabras de Krishna la fuerza para luchar, aunque la guerra pareciera injusta. El hombre que sufría hambre entendía que su dolor era parte de un destino que debía aceptar. El mito transformaba la resignación en virtud, el sufrimiento en lección, la derrota en parte de un ciclo cósmico. El Majábharata enseñaba que la vida no era un camino hacia la felicidad, sino una prueba constante, que lo importante no era lo que deseabas, sino lo que debías hacer. Y así, generación tras generación, la gente encontraba en este relato una explicación para sus sacrificios y una justificación para el orden social. Imagina escuchar este relato en la penumbra de un templo, rodeado de otros aldeanos. El sacerdote recita los versos con solemnidad, y mientras las palabras llenan el aire, sientes que no estás escuchando una historia lejana. Sientes que habla de ti, de tu deber, de tu lugar en el mundo.
El mito se convierte en un espejo, y el destino ya no parece tan arbitrario. Ahora tiene un nombre, un propósito, un orden. Así era el Majábharata, un relato tan grande que contenía todos los dolores y todas las esperanzas humanas. Una guerra que no terminó en Kurukshetra, sino que seguía viva en cada vida, en cada decisión, en cada sacrificio. Si el Majábharata hablaba de la guerra y el deber, el Ramayana era la gran lección de la devoción, la lealtad y el sacrificio. Era el relato que mostraba cómo la virtud debía prevalecer sobre el deseo personal, y cómo el amor y la fidelidad podían convertirse en armas más poderosas que cualquier espada. El Ramayana contaba la historia de Rama, príncipe y héroe ejemplar, y de su esposa Sita, modelo de virtud. Cuando Rama fue exiliado injustamente de su reino, no dudó en obedecer. Aceptó su destino como parte de un deber mayor. No buscó rebelarse contra la injusticia, sino enfrentarla con dignidad. Y Sita, su esposa, eligió acompañarlo en el exilio. Caminó a su lado a través de bosques y tierras desconocidas, compartiendo el mismo sufrimiento, sin apartarse jamás de él. En ese exilio se escondía la enseñanza más poderosa, que la fidelidad y el sacrificio eran virtudes supremos. Sita se convirtió en símbolo de pureza y entrega, mientras que Rama representaba la justicia y el autocontrol. Juntos enseñaban que el amor verdadero no se medía en comodidad, sino en la capacidad de resistir juntos las pruebas del destino. Pero el relato no se detenía ahí. Durante el exilio, Sita fue secuestrada por el demonio Ravana, y Rama emprendió una larga lucha para rescatarla. A su lado estuvo Hanuman, el dios mono, símbolo de devoción absoluta. Hanuman no buscaba recompensa ni gloria. Servía a Rama con una lealtad tan inmensa que se convirtió en el ejemplo perfecto del discípulo fiel. Su salto legendario sobre el océano, llevando en su corazón el nombre de Rama, era narrado como la encarnación del valor que nace del amor y la fe. El Ramayana no era solo un relato de aventuras, era un espejo en el que las familias indias encontraban lecciones para la vida diaria. Los hombres aprendían de Rama que debían ser justos, obedientes y fuertes frente a la adversidad. Las mujeres miraban en Sita un modelo de pureza y fidelidad, aunque esa virtud significara sacrificarse por completo. Los hijos aprendían de Hanuman que el deber hacia los padres y los maestros estaba por encima de cualquier deseo personal. Imagina una aldea al caer la tarde, cuando un bardo recitaba los pasajes del Ramayana frente a una multitud. Cada palabra no solo era escuchada, era absorbida como una norma. Los niños soñaban con ser como Rama, las niñas crecían con la idea de imitar a Sita, y todos encontraban en Hanuman la fuerza para servir sin pedir nada a cambio. El mito se convertía en guía, moldeando pensamientos y comportamientos desde la infancia. El Ramayana enseñaba que la vida era un exilio permanente, una prueba de fidelidad y sacrificio, que cada sufrimiento debía ser aceptado con devoción, porque esa era la verdadera forma de honrar a los dioses. Para quienes vivían en una sociedad llena de injusticias y carencias, este relato era consuelo y prisión a la vez. Consuelo, porque ofrecía un sentido a la desgracia. Prisión, porque enseñaba a aceptar el dolor como virtud y a soportar sin rebelarse. En cada rincón de la India antigua, el Ramayana no era solo un poema, era una forma de vivir. Y para quienes escuchaban sus versos, la pregunta era inevitable. ¿Podrías tú ser como Rama y soportar el exilio sin quejarte? ¿Podrías ser como Sita y mantener la fidelidad aún en la adversidad más cruel? ¿Podrías ser como Hanuman y entregar tu vida sin esperar nada a cambio? Los mitos no vivían encerrados en templos
ni en los pergaminos de los sabios. Estaban en todas partes. Eran el aire que respiraban las aldeas, el sonido que llenaba las noches y la guía silenciosa que decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Imagina una tarde en la plaza de una aldea. El calor del día comienza a disiparse y la gente se reúne alrededor de un narrador. No tiene un libro en las manos, solo su voz y una memoria entrenada para recitar miles de versos. Empieza con el Mahabharata o con el Ramayana, y de pronto todos se transportan a mundos de héroes, demonios y dioses. Los niños escuchan embobados, los ancianos corrigen detalles, los jóvenes repiten frases en voz baja para grabarlas en su mente. El relato se convierte en un acto colectivo. Todos participan, todos viven la epopeya. En los templos las historias no eran solo palabras. Se representaban en esculturas y pinturas que cubrían las paredes. Las figuras de Rama, Sita, Arjuna o Krishna estaban talladas en piedra, mirándote con ojos eternos. No podías entrar a rezar sin que ellos te recordaran que tu vida debía parecerse a la suya. Cada gesto de devoción era también un recordatorio de que estabas repitiendo una historia escrita siglos antes. Incluso en los hogares más humildes, las epopeyas estaban presentes. Una madre contaba a su hijo cómo Hanuman saltó sobre el océano para inspirarlo a ser valiente. Un padre repetía las palabras de Krishna a Arjuna para enseñarle a aceptar el deber del trabajo. Una abuela relataba el exilio de Rama y Sita para explicar que la fidelidad debía mantenerse incluso en la desgracia. No había necesidad de escuelas para transmitir valores. Las historias eran la educación. Las festividades convertían los mitos en celebraciones vivas. El Ramayana se recitaba en procesiones, con actores que representaban a Rama luchando contra Ravana. El Mahabharata se recordaba en cantos colectivos, donde los héroes parecían caminar otra vez sobre la tierra. Durante esos días, los mitos dejaban de ser relatos para convertirse en realidad compartida. El pueblo entero revivía las epopeyas como si estuvieran ocurriendo en ese momento. La influencia de estas historias llegaba a todos los aspectos de la vida. Si alguien dudaba sobre cómo actuar, buscaba en los mitos un ejemplo. Si alguien sufría una desgracia, encontraba consuelo en el destino de los héroes. Si alguien cometía un error, los versos se usaban como advertencia. El mito no era opción, era la brújula moral de toda la sociedad. Pero había un precio, porque los mismos relatos que enseñaban a ser valiente, fiel o devoto, también servían para justificar la obediencia y el sacrificio. Se decía que si Rama había aceptado el exilio sin quejarse, entonces tú también debías aceptar tu destino sin protestar. Que si Arjuna había cumplido con su deber, aunque le doliera, entonces tú debías obedecer tu lugar en la casta. El mito podía inspirar, pero también podía encadenar. Aún así, para millones de personas, esas historias eran lo único que hacía soportable la vida. Les recordaban que no estaban solos en su sufrimiento, que héroes y dioses habían pasado por pruebas similares, que incluso en la desgracia más dura había un sentido, una enseñanza, un motivo. Imagina ser un campesino agotado después de una jornada interminable. Llegas a casa, tu estómago está vacío, pero escuchas en la plaza los versos del Ramayana. Por un momento olvidas el hambre y sientes que caminas junto a Rama, que luchas contra Ravana, que rescatas a Sita. La historia se convierte en refugio, en alimento para el alma, en la fuerza para resistir un día más. Así era la vida en la India antigua, un mundo donde el mito no estaba separado de la realidad, sino fundido con ella, donde cada respiración parecía formar parte de un relato eterno,
Los mitos no eran neutros, no flotaban en el aire como simples relatos para entretener. Tenían un poder profundo, el de justificar, ordenar y sostener toda la estructura de la sociedad. Eran el pegamento que mantenía unida a la India antigua, incluso cuando esa unidad significaba aceptar desigualdades insoportables. El sistema de castas, por ejemplo, encontraba en los mitos su mayor respaldo. El relato del origen del hombre, a partir del cuerpo cósmico de Purusha, narrado en los himnos védicos, servía para legitimar que unos nacieran para ser sacerdotes, otros para luchar, otros para comerciar y otros para servir. No era una injusticia humana, se decía, era la voluntad divina. Si protestabas, no estabas desafiando a un rey, estabas desafiando al orden del universo. El Mahabharata y el Ramayana reforzaban esa idea. Cuando Krishna le dice a Arjuna que debe cumplir con su deber sin importar el sufrimiento, no está hablando solo de un guerrero. Está hablando de todos, del campesino que debe aceptar el hambre, de la mujer que debe aceptar la fidelidad hasta la muerte, del intocable que debe aceptar su lugar al margen. El mito convertía la resignación en virtud. Al mismo tiempo, las historias también eran cadenas emocionales. La gente encontraba en ellas modelos imposibles de alcanzar. Sita debía ser pura, incluso en el dolor. Rama debía ser justo incluso en el exilio. Hanuman debía servir sin reclamar nada. Eran ejemplos que daban sentido, pero también imponían una presión constante. Vivir significaba parecerse, aunque fuera un poco, a esos héroes. Sin embargo, no todo era control. Los mitos también ofrecían esperanza. A quienes sufrían les recordaban que ningún dolor era eterno, que la justicia podía tardar, pero llegaba. El Ramayana prometía que el mal podía ser derrotado, que Ravana, por poderoso que fuera, acabaría cayendo. El Mahabharata enseñaba que la muerte no era el final, que el alma seguiría su camino y que el sufrimiento tenía un propósito oculto. En una sociedad donde millones vivían en pobreza, hambre y exclusión, esa esperanza era vital. Tal vez no cambiaría la realidad del presente, pero ofrecía la ilusión de que el dolor tenía sentido, de que había un orden detrás del caos, de que cada lágrima era parte de un relato más grande. Imagina a un intocable, rechazado en el mercado, obligado a caminar por senderos apartados para no manchar con su sombra a los demás. Al escuchar el Mahabharata, encontraba consuelo en la idea de que incluso los héroes sufrían, incluso los justos pasaban por pruebas terribles. Tal vez su vida de miseria era también una prueba, una parte de su karma, y en la próxima reencarnación tendría otra oportunidad. Los mitos, entonces, eran cadenas y alas. Cadenas porque mantenían a la gente obediente, aceptando un destino injusto. Alas porque daban fuerza para seguir resistiendo, incluso en los días más oscuros. Era un equilibrio extraño, pero necesario. Sin esas historias, la India antigua habría sido un desierto de desesperanza. Con ellas, al menos había un relato al que aferrarse, una explicación, una promesa. Así, generación tras generación, los mitos no solo contaban lo que habían hecho los dioses y héroes, sino que moldeaban lo que hacía cada persona común. Eran el sostén invisible de una sociedad que parecía inmóvil, pero que sobrevivía gracias a esas narraciones eternas. Los mitos de la India antigua eran como un río inmenso, a veces calmado y reconfortante, a veces violento e incontrolable. Un río en el que todos estaban obligados a nadar, quisieran o no. No eran relatos que se podían ignorar. Eran la base de la identidad, la justificación del orden,
la voz que explicaba el hambre, la guerra y la esperanza. Eran cadenas, porque cada verso parecía recordarte que tu lugar en el mundo ya estaba decidido, que si nacías campesino debías aceptar el arado, que si nacías mujer, tu destino era la fidelidad y el sacrificio, que si nacías intocable, tu existencia misma era una prueba que debías soportar en silencio. Los héroes de los mitos no siempre eran liberadores. Muchas veces eran ejemplos que reforzaban la resignación, pero también eran alas, porque cuando el hambre golpeaba, podías recordar que incluso los Pandavas sufrieron exilio y derrota antes de levantarse, porque cuando la injusticia te ahogaba, podías pensar que Ravana, por más poderoso que fuera, fue vencido al final, porque cuando la muerte rondaba, la Gita te susurraba que la vida no terminaba ahí, que había otra oportunidad en otra existencia. En esa contradicción vivió la India antigua. Los mitos fueron cadenas que ataron a millones a su destino, pero también fueron el refugio que les permitió soportarlo. Sin ellos, tal vez la desesperación habría sido insoportable. Con ellos, al menos había un relato que hacía del dolor una parte del camino. Y tú, si hubieras nacido en esa tierra, ¿qué habrías hecho? ¿Aceptarías tu destino como lo hicieron Arjuna, Rama o Sita, viviendo según un relato escrito mucho antes de tu nacimiento? ¿O intentarías desafiarlo, escribir tu propia historia, aunque eso significara enfrentarte no solo a tu pueblo, sino a los dioses mismos? Después de recorrer el hambre, las castas, las invasiones y los mitos, queda una pregunta inevitable. ¿Cómo podía tanta gente seguir adelante en medio de un mundo tan duro? La respuesta, en gran medida, estaba en una palabra que lo explicaba todo: karma. Para los habitantes de la India antigua, el karma era más que una creencia. Era la ley invisible que regía el universo. Todo lo que hacías, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, tenía consecuencias. No siempre en el presente, pero sí en el futuro. El hambre, la miseria, la marginación no eran simples accidentes, eran el resultado de acciones cometidas en vidas pasadas. Imagina crecer con esa idea en tu mente. Si nacías en una familia de brahmanes, era porque en otra vida habías acumulado méritos. Si nacías campesino, era porque debías pagar deudas anteriores. Y si nacías intocable, condenado a vivir en la sombra, era porque tu karma te había llevado hasta allí. La desigualdad no era injusticia, era justicia cósmica. Nadie escapaba, nadie podía reclamar. Ese pensamiento era, al mismo tiempo, un alivio y una condena. Alivio, porque daba sentido al dolor. Pensar que tu sufrimiento no era inútil, sino una deuda que estabas saldando, hacía más soportable el día a día. Condena, porque te ataba a aceptar lo inaceptable. No podías rebelarte contra tu destino sin arriesgarte a acumular aún más karma negativo. La obediencia no era solo social, era espiritual. El karma impregnaba cada aspecto de la vida. Si un niño enfermaba, se decía que era el peso de acciones pasadas. Si una cosecha fracasaba, se explicaba como resultado de errores acumulados. Si alguien ascendía en riqueza o poder, era porque había hecho méritos antes. La justicia no estaba en esta vida, estaba en la próxima. Y esa promesa de otra oportunidad mantenía en pie a millones que, de otro modo, habrían caído en la desesperación. En ese mundo, vivir no significaba disfrutar el presente, sino preparar el futuro. Cada gesto contaba, cada sacrificio, cada renuncia, cada oración, era visto como una inversión para la próxima existencia. La vida era un tránsito, no un destino. Y mientras tanto, el polvo de la tierra recordaba lo efímero que eras, lo pequeño que eras frente a ese ciclo eterno. El karma no estaba solo. Formaba parte de una visión más grande,
el samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Para la India antigua, la vida no era una línea recta, sino un círculo que se repetía una y otra vez. Morías, volvías a nacer, volvías a sufrir, y otra vez morías. Así, miles de veces, hasta que tu espíritu lograra liberarse. Esa rueda eterna era una mezcla de esperanza y cansancio. Esperanza porque siempre había otra oportunidad, otro nacimiento en el que podías mejorar tu destino. Cansancio porque también significaba que el dolor nunca terminaba del todo. Cada vida era solo un episodio en una cadena infinita. Para muchos, la existencia no era un regalo, sino una prueba constante. El objetivo final era escapar de ese círculo, alcanzar el moksha, la liberación, la unión con lo divino. Solo entonces el alma podía descansar en paz, libre del peso del hambre, de las castas, de las invasiones y de la miseria. Moksha era el sueño más grande, la promesa que daba sentido a tanto sufrimiento. Pero era un sueño reservado a pocos. Para la mayoría, la rueda del samsara seguía girando sin piedad. Imagina vivir con esa convicción. Cada decisión de tu vida cotidiana no era solo por ti, sino por tu espíritu eterno. No sembrabas solo para alimentar a tu familia, sembrabas para mejorar tu karma. No obedecías solo a tu casta, lo hacías para no ensuciar tu alma. No soportabas el hambre por resignación, sino porque pensabas que ese sacrificio te acercaba un paso más a la liberación. El samsara estaba presente en cada nacimiento. Cuando un niño abría los ojos por primera vez, no era solo un nuevo miembro de la familia, era un alma antigua que volvía a empezar. Cuando un anciano moría, no era una despedida definitiva, era un tránsito hacia otra vida. La muerte no tenía el mismo miedo que en otras culturas, porque no era final, pero tampoco era alivio, porque no había garantías de lo que vendría después. Podías renacer en una casta superior, pero también podías descender aún más abajo. El samsara era, entonces, la explicación última del mundo. Nadie escapaba, todos estaban atrapados en la rueda. Y sin embargo, esa rueda era también lo que mantenía viva la esperanza. Porque si no podías cambiar tu destino en esta vida, siempre podías soñar con la próxima. El polvo de la tierra te recordaba que eras pequeño. El karma te recordaba que eras responsable. El samsara te recordaba que eras eterno. Y en esa combinación extraña de humildad, culpa y esperanza, la India antigua encontró la manera de sobrevivir a siglos de dolor. El karma y el samsara no eran solo ideas abstractas, estaban presentes en cada gesto de la vida diaria. El campesino que araba la tierra lo hacía con la certeza de que su obediencia lo acercaría a un futuro mejor. La mujer que soportaba el sacrificio de alimentar a otros antes que a sí misma encontraba consuelo en la idea de que su entrega era parte de un destino mayor. El intocable, condenado a la marginación, hallaba en el karma la única explicación posible para su dolor, y en el samsara la única esperanza, que en otra vida su sombra no sería motivo de rechazo. Esa visión impregnaba todo. La vida cotidiana no se vivía con la urgencia de quien busca placer inmediato, sino con la resignación de quien sabe que cada acto pesa en una balanza invisible. El hambre no era solo hambre, era prueba. La miseria no era solo miseria, era deuda. La obediencia no era solo miedo, era estrategia para acumular méritos que tarde o temprano darían fruto. Imagina lo que eso significa para una comunidad entera. Nadie esperaba justicia inmediata. Nadie exigía que el mundo fuera justo aquí y ahora. Todos aprendían a soportar, a esperar, a confiar en que lo que hoy parecía insoportable tendría sentido en el ciclo eterno. Esa mentalidad no eliminaba el dolor, pero lo hacía llevadero.
No lo curaba, pero lo explicaba. La India antigua fue un mundo de polvo y resignación, de hambre y cadenas, de invasiones y mitos. Pero también fue un mundo que encontró en el karma y el samsara una manera de sobrevivir a lo insoportable. Una visión que, aunque hoy pueda parecernos dura, dio sentido a millones de vidas durante siglos. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras nacido allí, ¿habrías aceptado tu destino como parte de un ciclo eterno, confiando en que otra vida sería mejor? ¿O habrías intentado rebelarte contra ese orden, aun sabiendo que podrías condenar tu espíritu para siempre? En ese dilema está la esencia de la historia de la India antigua. Sobrevivir no era vencer, sino resistir. Y resistir no siempre era cambiar las cosas, sino aceptar que el tiempo y la eternidad eran más grandes que tú. Aquí, en ¿Y si sobrevives?, viajamos a esos mundos para hacernos la misma pregunta una y otra vez. ¿Tú habrías soportado? Si este viaje a la India antigua te hizo pensar en tu propia vida, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias. Porque el pasado no es un recuerdo muerto, es un espejo que nos obliga a preguntarnos si nosotros también sabríamos sobrevivir.